Ok, buenos días a todos. Vamos a grabar esta clase. La voy a grabar en, creo que 45 minutos, porque estuve grabándola, pero ¿qué creen? Que no le puse el audio. Y me di cuenta ya cuando iba más de la mitad. Entonces, estaba haciendo aquí unas pausas, pero voy a tratar de grabarla igual en el tiempo que llevaba ahorita, que ya estaba casi terminando, y llevábamos, sí, 45 minutos, sí es lo que me queda ahorita de tiempo en este momento que estoy aquí. Entonces, creo que sí vamos a alcanzar. Como no estoy interactuando con ustedes, pues es menos el tiempo, entonces ustedes van a poder ayudarme a leer. Entonces voy a orar para empezar, ¿ok, hermanos? Dios les bendiga. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que seas tú guiándome, Señor, para dar este tema y que mis hermanos los bendigas a cada uno de los que están ahí escuchando en este momento, viendo esta clase. Que seas tú, Señor, cumpliendo el propósito por el cual ellos están tomando este tema de misión global, Señor, y también que tú me uses para que sea una portavoz de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien, pues ustedes tienen ahí sus apuntes de las misiones en el Antiguo Testamento y pues la primera pregunta que les voy a hacer es de qué se trata la Biblia, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden hacer una anotación ahí en su cuaderno de qué se trata la Biblia. Ya ahorita vamos a ver un concepto que tenemos nosotros de misiones, pero quiero que ustedes piensen de qué se trata la Biblia y que lo anoten sin tener un concepto que yo les voy a dar. ¿Qué pondrían ustedes si yo les pregunto de qué se trata la Biblia? Así que les doy un minuto para que lo piensen y que lo puedan anotar, ¿sí? Muy bien. Entonces, normalmente llegamos a la conclusión de que la Biblia se trata de Dios salvando a la humanidad, ¿sí? Tal vez ustedes tengan ese concepto o algo parecido, pero llegamos normalmente a ese concepto, Dios salvando a la humanidad. Pero en este curso de misión global vamos a llegar a la conclusión y nos vamos a dar cuenta de que Dios, bueno, de que la Biblia narra la historia. Aquí está, miren el concepto. La Biblia, bueno, ahorita les voy a poner déjenme ponerles la pantalla, ¿sí? Déjenme compartir con ustedes la pantalla para que vayan viendo la presentación. No he encontrado el que me sigan viendo a mí y que puedan ver la presentación. En esta semana lo voy a solucionar, pero si Dios permite. Pero bueno, por el momento vamos a poner la presentación y ya ahí me dejan de ver, pero están viendo la presentación. Entonces, vemos esto, que la Biblia narra la historia de un Dios misionero y su estrategia para llevar el evangelio de salvación a todas las etnias de la tierra, ¿sí? Así como lo vemos. La Biblia narra la historia de un Dios misionero y su estrategia para llevar el evangelio de salvación a todas las etnias de la tierra. Esto lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que esto es el concepto. Y ahora, ¿cómo lo podemos recordar este concepto? Porque es muy importante que lo recordemos. Fíjense, ¿de qué trata la Biblia? Narra la historia de quién? De un Dios. Con esas preguntas podemos aprenderlo. ¿De quién? De un Dios misionero. ¿Sí? De su estrategia. ¿De qué? De su estrategia. ¿Para qué? Para llevar el evangelio de salvación. ¿A quién? A todas las etnias de la tierra. Entonces, ¿de quién trata? De un Dios misionero. ¿De qué? De su estrategia para qué? Para llevar el evangelio de salvación ¿a quién? A todas las etnias de la tierra. Muy bien, entonces ya nos lo aprendimos. Bueno, ya lo tenemos ahí. Yo como quiera les voy a pasar la presentación para que la tengan, pero ya que terminemos ustedes tienen, bueno, tienen sus notas, entonces lo pueden ver ahí, pero sí les voy a pasar esta presentación para que la
para que la puedan tener. Bueno, aquí la van a ver grabada, entonces la pueden ir checando. Y vamos a... Ok. Bueno, esta era una actividad que por eso es menos el tiempo, porque ya no la estamos haciendo, pero la idea es que podíamos pensar en los ministerios que tenemos en la iglesia y cuál es su base bíblica. Esto solamente no es para decir que no hay base bíblica en los ministerios, más bien para cada ministerio hay una base bíblica, pero a veces creemos que las misiones, eh, perdón, que no hay una base bíblica como para las misiones o que es un ministerio más de la iglesia, pero realmente la base bíblica, la Biblia es la base bíblica de las misiones, ¿sí? La Biblia, toda la Biblia. Entonces, es lo que vamos a descubrir. Y bueno, esta actividad se trataba de que ustedes pensaran en una base bíblica para los ministerios que tenemos en la iglesia, cualquiera de los ministerios en los que hay, el ministerio de niños, el ministerio de la alabanza, el ministerio de la cárcel, así. Y cada uno de ellos tiene una base bíblica. Pero la reflexión aquí era ver esto, que la Biblia es la base de las misiones. Entonces vamos a pensar en esto, que es importante tener buenos métodos para la interpretación bíblica. ¿Por qué es importante que debemos tener buenos métodos, perdón, para la interpretación bíblica? Porque a veces podemos perdernos el mensaje cuando estamos leyendo. Entonces, vamos a ir para adelante. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar. Los métodos para la interpretación bíblica, ¿sí? Hay tres importantes que debemos de tener. Es el contexto. Bueno, aquí les puse una foto porque ahorita vamos a hablar de esto. El contexto es el primero de ellos, ¿sí? El ejemplo que nos pone aquí el autor de este material es que, por ejemplo, la película del Agente 007, han pasado muchos años y es la misma historia, el mismo malvado que quiere apoderarse del mundo, luego hay una arma secreta, se le asigna el caso, pasa al taller para la herramienta, atrapa al malvado, lo van a matar, entonces él se acuerda de su nueva arma secreta, de la nueva herramienta, perdón, y salva al mundo. Entonces, lo que nos dice aquí el autor es que en 50 años no han salido del mismo guión, y de hecho ya creo que hay 28 películas iguales, entonces del mismo nombre, pero la gente sigue yendo para ver la aventura. ¿Y por qué siguen yendo? Es porque el contexto, ¿sí? El contexto pues es interesante, ¿no? Entonces, nosotros, si ponemos atención en las historias de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el contexto es completamente misionero, ¿sí? Muchas de esas historias se desenvuelven en un contexto misionero y es muy importante como parte de la enseñanza. Entonces, el primer punto para una buena interpretación de la Biblia es tener un contexto, ver el contexto. Por ejemplo, eh, mencionaba, bueno, aquí dentro de este tema, algo que les voy a dejar como para reflexión y que lo busquen como un ejercicio que vamos a comentar en la siguiente clase, es la historia de Naamán de Siria, ¿sí? Cómo es que él llegó pues ya saben su historia, era leproso y fue a buscar a Eliseo, pero quiero que lean ustedes la historia y que reflexionemos la semana que entra sobre esa historia, ¿sí? Cómo es que él, perdón, llegó a enterarse de que, pues, Dios podía sanarlo a través del profeta Eliseo. Entonces, por favor, lo pueden buscar, leer para la siguiente clase, ¿ok? Entonces, después del contexto, la motivación de los personajes en las historias bíblicas es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la historia de David, si ustedes me pueden acompañar a la historia de David, vamos a Primera de Samuel, ¿sí? Si pueden ahí acompañarme, por favor. Primera de Samuel 17:47. Entonces, voy a leer
desde el versículo 45, ¿sí? No sé si alguna vez ustedes lo habían observado, pero hoy vamos a observarlo. Cuando yo lo leí con estos ojos ya de misiones, fue increíble porque me di cuenta de lo que David dice. Y vamos a leer. Dice, si tienen su Biblia, por favor, o bueno, deben de tener su Biblia. Por favor, ábranla ahí en 1 de Samuel 17:47, en su celular, como la tengan, pero vamos a leer. Entonces dice, desde el 45 voy a leer, ¿ok? Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, dice, y él os entregará en nuestras manos. Pero el versículo 46, que nos dice entonces, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, ¿sí? Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aquí ven ustedes la presentación cuando David le está diciendo esto al filisteo, ¿verdad? A Goliat. ¿Cuál era la motivación de David? Que toda la tierra iba a saber que había Dios en Israel. Ahora vamos a leer el Salmo 67. Con estos mismos ojos vamos a leer el Salmo 67. ¿Ok? Ahí estamos. 67, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Salmo 67, versículo 1 y 2. Lo voy a leer. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Entonces, ¿qué dice? Dios tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Y nos bendiga. Está pidiendo el salmista, ¿verdad? Misericordia de Dios, está pidiendo que lo bendiga. Pero la pregunta es, en esta parte de la motivación, es importante que nos hagamos esta pregunta. ¿Para qué? Dice, Dios nos bendiga, tenga misericordia de nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Entonces aquí vemos el para qué. Ajá, no es solo para que yo esté bien bendecido y yo esté súper bien, pero no, Dios siempre tiene un propósito mayor. Dice, Señor, bendíceme, sí, ten misericordia, Señor, pero ¿para qué? Esa debe ser nuestra motivación también, ¿verdad? Para que sea conocido en la tierra tu camino, para que todas las personas que están a mi alrededor, para otros que no te conocen, te conozcan, Señor, ¿verdad? Entonces aquí vemos en este Salmo 67, en todas las naciones tu salvación, es lo que dice. Ahora, vamos a ver el siguiente, es ver la Biblia como una sola historia. Es decir, si vemos la Biblia como en historias separadas, sin una relación entre ellas, pues no vamos a entender ese propósito, ¿sí? Que Dios tiene de toda la Biblia como un solo mensaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el árbol de la vida con el rey Darío o la torre de Babel con el monte Sinaí? Entonces, conforme vamos avanzando con esta sesión, nos vamos a dar cuenta que si vemos la Biblia con ojos misioneros, se empieza a formar delante de nuestros ojos una sola historia, ¿sí? Una historia con todos los eventos conectados. Y vamos ahora, ya con estos ojos, bueno, vamos a recordar los 3 puntos, ¿sí? De este método para interpretación de la Biblia. El primer método es el contexto, ¿sí? Que tenemos que ver el contexto. Segundo, la motivación de los personajes, ¿ok? Y el tercero es ver la Biblia como una sola historia.
Ahora, ya con esta idea de ver la Biblia como una sola historia, vamos a empezar a hacer un recorrido a través del Antiguo Testamento para ver el plan misionero de Dios. Es emocionante para mí, la verdad, empezar a recorrer la Biblia con estos ojos misioneros, porque es increíble todo lo que vamos a descubrir cuando nos damos cuenta cómo todos los eventos están relacionados con ese plan redentor de Dios, buscando no solo al pueblo de Israel, pero a todas las etnias de la tierra, ¿ok? Entonces, vamos a empezar aquí, con Génesis 1 al 11. Aquí se arma el drama de la Biblia, como una manera de verlo así como una película, como una obra de teatro. Vamos a empezar a ver lo que está pasando en estos primeros capítulos de la Biblia. Ok, entonces, ¿cómo inicia la historia? Ya saben. Primero aparecen los primeros personajes, que dice en Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Después de la obra maestra de la creación, de la naturaleza, de todos los animales, Dios introduce el segundo protagonista, que es el hombre, ¿sí? Y luego, este capítulo 2 termina, cuando decimos el hombre, se refiere a Adán y Eva, ¿sí? Entonces, en el capítulo 2 termina con ellos disfrutando de una perfecta armonía, en un paraíso, todo es una historia muy hermosa. Y en el capítulo 3 sale el antagonista, que es la serpiente. Entonces, si fuera que estuviéramos viendo una película, por ejemplo, ahí creo que la música cambiaría, ¿no? La nota sería menor en lo que Satanás sale al escenario. Y ahí sucede que él contradice los dichos de Dios y vemos que él logra que pues Adán y Eva duden de él y todo el universo y todos los ángeles esperan en suspenso para ver qué va a suceder. Y sucede lo inimaginable. Los hombres caen en pecado, Dios los expulsa del jardín, les prohíbe el acceso al árbol de la vida y se arma el drama entre Dios y Satanás y pareciera que a estas alturas el diablo va ganando. Y después sigue una serie de fracasos y la situación se vuelve aún más desesperante. ¿Sabe? La historia de Caín y Abel, recordamos, viene Caín y Abel, empieza la historia humana y después de ofrecer sacrificios a Dios, Caín mata a Abel. ¿Recuerdan esa historia tan triste? Y bueno, después tenemos que la maldad de los hombres va en aumento hasta llegar a ese triste comentario sobre la conducta. En Génesis 6:5, ¿recuerdan este pasaje? Que es donde dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Lo recuerdan? Entonces, en respuesta a esta situación, Dios juzgó la humanidad mandando el diluvio, ¿sí? Ahí viene el diluvio, como lo vemos en estos de los puntos, aquí lo pueden ver. Y después viene Noé y su familia, salen del arca, ¿verdad? Ofrecen sacrificios a Dios y aparece el arco iris. Y en este momento Dios establece pactos con la humanidad. Y bueno, en esta parte tenemos una esperanza, vemos una nueva oportunidad que Dios le da al hombre. Ajá, pero ¿qué creen? Recuerdan que Noé se emborracha y luego también hay indicaciones de un pecado sexual. Y bueno, todo parece de nuevo estar fracasando. La historia llega al relato de la Torre de Babel en capítulo 11. La desesperante situación de la maldad de los hombres y su rebeldía contra Dios llegan a un clímax cuando Dios exclama en el versículo 6, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y en esta parte se siente la tensión en la historia al ver la aparente victoria de Satanás. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Es como si todo estuviera perdido, pero ¿qué creen? Aquí viene una solución de Dios o una estrategia de Dios. Nosotros creemos que es como muchas de las cosas que nos suceden, ¿verdad? Pareciera que todo se terminó. Es como, híjole, esto ya no tiene solución, no hay para vuelta atrás, no,
No veo nada bueno en esta situación. Pero ¿qué creen? Dios siempre tiene algo bueno en cada situación. Y bueno, ¿cómo va a ser posible? Aquí tenemos la solución de Dios, ¿sí? La primera mitad de esta estrategia misionera que vamos a ver en la Torre de Babel. Ok, ahora, ¿qué pasa en la Torre de Babel? Esta historia de Babel, de la Torre de Babel, es algo que nosotros a veces enseñamos en la escuela dominical con los niños y a veces es muy divertido, ¿no? Porque está toda la torre, diferentes colores, pero realmente es una estrategia misionera de Dios para las etnias de la tierra. Ahora vamos a analizar cada versículo para entender su importancia. En Génesis 11:1 vemos que la población de la tierra tenía el mismo idioma, o sea, eran una sola etnia, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí la imagen, miren. Era una sola etnia, todos se podían comunicar entre sí, tenían una sola cultura, hay una comunicación, ¿verdad? Y luego, en el versículo 3 de 11 dice que representa los avances de la tecnología de los hombres. Ahí vemos cómo ellos van avanzando en la tecnología, ya son más sofisticados. Ajá. Y después él dice, aquí vemos, ahí van viendo ustedes la presentación. Después ellos dice que en el versículo 4 que ellos dijeron, hagámonos un nombre, ¿verdad? ¿Y qué podemos ver con esta frase de hagámonos un nombre? ¿Por qué querían construir una torre tan alta? ¿Pueden ustedes pensar? ¿Qué piensan? ¿Sí? Mediten ahí en su mente, en su corazón. ¿Qué piensan ustedes de que ellos querían construir una torre tan alta? ¿Qué actitud se escucha en los hombres al decir esta frase? Hagámonos un nombre. ¿Qué actitud? ¿Sí? ¿Ya lo pensaron? Pues sí, orgullo, rebeldía, desobediencia, soberbia, etcétera, ¿verdad? Entonces, Dios había ordenado en Génesis 1:28 que llenaran la tierra. Y ellos dicen, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, ajá, hagámonos mejor una torre para estar aquí todos. O sea, ellos querían quedarse ahí. Pero era una desobediencia porque Dios había dicho, perdón, llenen toda la tierra. Entonces ahí vemos esa actitud de no querer hacer la voluntad de Dios. Ahora, los hombres están utilizando nuevas tecnologías, como vemos en el versículo 3, y su unidad, eh, están utilizando esas tecnologías y esa unidad, pero no para bien, sino para rebelarse contra Dios. Entonces, hasta este punto habían sido muchos ya esos pecados y hasta aquí pues ellos se habían rebelado contra Dios, pero en este momento, como lo dice aquí el autor, dice que ya están haciendo planos arquitectónicos para atacar contra él, imagínense. Entonces, en el versículo 6, Dios comenta sobre la torre diciendo, nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es la frustración, ¿verdad?, de Dios ahí. Entonces, el problema de ellos es unidad, porque están todos unidos en esa maldad, ajá, y están cooperando, ¿verdad?, para concentrar su maldad. Entonces Dios provee una solución. Y en el versículo 7, cuando Dios dice, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y aquí llegamos a esta parte, porque Dios dice, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pero esto es una solución de Dios, porque ahora ellos no se entienden y ya no están multiplicando más esa maldad contra Dios. Entonces ya no podían trabajar en la torre, ya no podían concentrar esa maldad. Entonces es un acto creativo de Dios, ¿sí? Cuando Dios formó las muchas etnias de la tierra, ajá, en la historia, perdón, en la historia de la Torre de Babel, no es una fábula que trata de explicar la existencia de las etnias, no es como para explicar la existencia de las etnias, ¿verdad? Pasó en la Torre de Babel, pero sino que es un acto estratégico de Dios para posponer su juicio y para iniciar su plan de redención. Escúchenla de nuevo. La existencia de las etnias es un acto estratégico de Dios para posponer su juicio y para iniciar su plan de redención. Entonces, bueno, esta es la primera mitad
de la estrategia, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la segunda mitad ya, que es el llamado de Abraham. Todos sabemos esta parte de Génesis, ¿verdad? Cuando hablamos de misiones, siempre escuchamos el llamado de Abraham. Cuando Dios nos llama para hacer pues un llamado que Dios nos da, siempre recordamos este llamado. Y vamos a leerlo juntos, Génesis 12, del 1 al 3. Entonces, les voy a pedir que me acompañen. Vamos a leerlo, ¿ok? Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver en esta lectura un propósito pastoral y un propósito misionero. Bueno, ¿y cuál es el propósito pastoral y cuál es el misionero? Dice que el propósito pastoral, aquí como lo vemos en la presentación, Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y el propósito misionero es, y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando vemos el propósito misionero de Israel, este es un propósito misionero. ¿Y cómo es la estrategia misionera de Dios? Dividir la humanidad en sus muchas etnias, escoger a una etnia, que es Israel, y luego bendecir a todas las etnias de la tierra a través de ellos. Entonces vemos que en la época de los patriarcas, ¿sí? Familias y naciones, estas palabras no se están refiriendo a una familia como compuesta como nosotros cuando decimos familia, ¿qué pensamos? La mamá, el papá, los hijos, o el papá, la mamá, los hijos, ¿verdad? Es una familia. Pero cuando está hablando aquí en el Antiguo Testamento acerca de familias y naciones, las palabras que se usan, como lo ven aquí en su pantalla, del hebreo es la palabra goy o mispacha, que significa naciones o familias, pero como un grupo étnico, ¿sí? Entonces ok, ahora vamos a ver acerca de el Éxodo, ¿sí? Ya vimos este propósito misionero, pastoral y misionero que Dios le da a Abraham, y después vemos que el Éxodo, ¿qué nos habla el Éxodo? ¿Ok? Éxodo 9, 13, 16. Vamos a leerlo juntos, ¿vale? Éxodo 9, 13, 16. ¿Ok? Acompáñenme en su Biblia ahí, en su celular. ¿Ya lo tienen? Éxodo 9, 13, 16. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Recuerdan la pregunta que hacíamos de la motivación? ¿Para qué? Dice el Señor en el versículo 16. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. ¿Y para qué? Para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Sí? ¿Lo ven? Muy claro, ¿verdad? Entonces, también podemos ver que en esta situación,
los egipcios conocieron también a Dios, ¿sí? Dios incluye al resto de los egipcios en el capítulo 7, versículo 5, capítulo 14, 18, cuando Dios dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces podemos ver que Dios arregló los eventos de esa forma para declarar su gloria en toda la tierra, empezando con Egipto. Sí, porque si nos damos cuenta, no sé si ustedes se han detenido a preguntar, ¿por qué Dios predestinó los eventos para incluir la hambruna en Canaán? ¿Recuerdan? La huida a Egipto, la esclavitud, las plagas, el éxodo. Entonces, ahí vemos cómo el Señor está utilizando todo esto para que sea anunciado su nombre en toda la tierra y también para que los egipcios conozcan al Señor. Y bueno, yo les comparto que una vez hace mucho tiempo, estaba leyendo el libro de Isaías, ya saben, el libro de Isaías cuando están los juicios de Dios, ¿verdad? Sobre todo los pueblos y también el pueblo de Israel. Pero hay una profecía sobre Egipto en el capítulo 19. Y la primera vez que yo lo leí, la verdad es que yo me regresé a volverla a leer porque pensé que me había equivocado. Entonces les voy a pedir que me acompañen a leer Isaías 19, 21 al 25, ¿sí? Porque ahí es que nos damos cuenta cómo Dios tiene cuidado y tiene, pues, todas las naciones. Él quiere que todos le conozcan. ¿Ok? Isaías 19, 21 al 25. Búsquenlo, por favor. Ok, vamos a leer. Dice, y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Sí escucharon lo que dice? Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Sí, el Señor está diciendo que los bendecirá y va a decir, bendito el pueblo mío, Egipto. Entonces ahí vemos que el Señor, Él está pensando en todas las etnias de la tierra y siempre está haciendo propósitos estratégicos para alcanzarlos, ¿verdad? Aún vemos, por ejemplo, la etnia de Madián. ¿Recuerdan a Jetro, el suegro de Moisés? Cómo él estuvo con el pueblo de Israel y luego, después de salir de Egipto, Jetro terminó ofreciendo holocaustos a Dios. Y dice que como él era sacerdote de Madián, él seguramente estableció el culto a Dios dentro de esa etnia. Entonces, él recibió al pueblo de Israel, en el capítulo 18, después de que el pueblo salió de Egipto, ¿ok? Entonces vemos estos ejemplos de cómo Dios siempre está alcanzando a otras etnias, mandando el mensaje, dándose a conocer a través de los hechos que Él está haciendo. Ahora vemos, ¿ok? Ya casi vamos a llegar al último punto que les voy a dejar ahí un ejercicio también. Entonces, vemos el monte Sinaí, ¿ok? Vamos a leer el pacto que Dios hace con ellos en Éxodo 19, 5, 6. ¿Recuerdan cuando Él les dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra? Entonces vamos a leer Éxodo, vamos a ir a Éxodo. Acompáñenme, Éxodo 19, 5 y 6, ¿ok? Dice el Señor,
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, el Señor les está diciendo a ellos que van a ser un pueblo de sacerdotes y gente santa. Sabemos que un sacerdote, ¿qué es lo que hace? Él representa al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta que el pueblo de Israel, ¿sí? Miren, aquí están en este ejemplo, vemos la función del sacerdote. Definición general, Dios, los sacerdotes están mostrando al pueblo a Dios y siendo ese intermediario. Vemos que esto pasaba en el Antiguo Testamento. Nosotros, por ser ahora estar en el Nuevo Pacto, sabemos que ya no necesitamos de nuestro sacerdote, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que pedimos en su nombre, pero no tenemos ya un sacerdote como intermediario como en ese tiempo. Pero el Señor le dice al pueblo de Israel que ellos van a ser un reino de sacerdotes, como leímos ahí en Éxodo 19, de sacerdotes. Entonces, ¿qué quiere decir que ellos iban a ser un reino de sacerdotes? No hablaba solo del grupo de los levitas para hacer ese, de donde el Señor tomaba a los sacerdotes, no, hablaba de todo el pueblo de Israel. Entonces, eso significa que ellos iban a ser esos que iban a representar a Dios ante las demás etnias de la tierra. Así es como lo podemos entender, porque dice, el Señor les dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, ¿sí? Y le dice a Moisés, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, Dios está hablando a las 12 tribus, no solamente a los hijos de Leví. Si todo el pueblo de Israel tiene la función de sacerdote, ¿ante quién van a representar a Dios? La respuesta es a las demás etnias de la tierra, ¿ok? Entonces, ahora sí ya tiene más sentido lo que Dios le está diciendo. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ¿sí? Dios declaró fuertemente su propósito misionero para Israel en este acto formativo. Y el Salmo 67 muestra dramáticamente esta función sacerdotal de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan otra vez el Salmo 67? ¿Qué es lo qué es lo que dijimos en el Salmo 67? ¿Recuerdan? ¿Sí? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, ¿verdad? ¿Para qué era? Para que sean conocidos. A ver, vamos a leerlo de nuevo. Ese salmo es muy, muy importante que ustedes se lo aprendan de memoria, que lo tengan muy, muy presente. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. ¿Ok? Entonces, esta era la función del pueblo de Israel. Ya lo vimos, cómo Dios les entrega el pacto, les entrega la palabra y entonces Él les dice, ¿sí? Que Él van a ser, que van a ser ese reino de sacerdotes ante todas las etnias de la tierra. Muy bien. Entonces vamos, este es un ejemplo de la conquista. Recuerdan que el Señor en Josué, bueno, empezamos esta nueva época en la historia de Israel y como ya hemos visto, está marcada una ceremonia siempre que se vuelve a anunciar el propósito misionero de Dios a través de Israel. Josué 3 y 4, podemos ver este propósito. Entonces, algo que nos menciona el autor de este material es que hubo varias maneras de cruzar el río Jordán. Dios pudo haberles enseñado a nadar, por ejemplo, o más práctico, aún pudo haberles dado instrucciones para construir un puente, como hizo con Noé y el arca, ¿recuerdan? Pero Dios lo hizo por eso está este dibujo del puente, ¿verdad? Pero no hubo un puente. Pero bueno, Dios lo hizo en una forma que le daría gloria tanto dentro de Israel como en toda la tierra.
José explicó el porqué de este prodigio en Josué 4:24. Vamos a leer lo que dice. Se los voy a leer. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Ese es el propósito misionero. Y luego dice, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ese es el propósito pastoral. Ahora, vamos a notar el uso de las palabras para qué, ¿sí? Las que nos revelan la motivación misionera detrás de esta historia, ¿recuerdan el para qué? Entonces Josué les dice en Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, ¿ok? Entonces aquí vemos este propósito misionero y vamos a terminar con este punto. Vamos a empezar a verlo, pero yo les voy a dejar una tarea aquí para la próxima clase, que es, bueno, ustedes recuerdan la entrada del Arca del Pacto a Jerusalén, en Primera de Crónicas 16. Aquí vemos la historia que marca el inicio de la época de la historia de Israel. Ajá, pero esta vez es una celebración alegre, ¿sí? Recuerdan que David danza con todas sus fuerzas para ir delante de la presencia de Dios. Y bueno, estuvimos estudiando este pasaje desde el punto de vista, bueno, hemos estudiado muchísimo este pasaje dentro del punto de vista de la música, la danza, la alabanza, pero pocas veces hemos tomado nota de la letra del canto de David, ¿sí? Y les voy a dejar para ya como terminar este tiempo, que lean Primera de Crónicas, capítulo 16, y ahí viene esa alabanza de David, ese canto que David está haciendo, y vamos a buscar en este canto todo lo que Dios menciona acerca de las misiones, acerca de los pueblos, acerca de lo que estamos observando a través de estas historias, el propósito misionero, ¿ok? Entonces, todo lo que veas de un propósito misionero dentro de este canto en Primera de Crónicas 16, por favor lo pueden anotar. Para la próxima clase, si quieren en su Biblia, pueden subrayarlo, o si no les gusta anotar en su Biblia, bueno, háganlo en su cuaderno, en su celular, no sé, y la próxima semana lo vamos a comentar aquí en clase para iniciar, ¿ok? Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios permite.